Buenos días. El tema que vamos a tratar ahora es constipación en pediatría. Las competencias: comprender la fisiología de la constipación funcional, establecer los criterios de diagnóstico en mayores y menores de 4 años, identificar los signos de alarma en constipación de origen orgánico y conocer el tratamiento de la constipación especialmente funcional. ¿A qué se refiere constipación? Constipación es la dificultad de evacuar asociada a heces endurecidas y gruesas. Esta palabra del latín constipare, que significa aglomerar. También tenemos que conocer otras definiciones: el soiling o escape fecal o incontinencia fecal, que es muy frecuente en niños con constipación o estreñimiento. Observen ustedes que este término viene siendo usado ya hace muchos años. Y encopresis, que es la eliminación de heces en ámbitos no adecuados. Ya son heces formadas en pequeña cantidad, pero heces formadas. En cambio, el soiling es un escape fecal que puede confundirse muchas veces con incluso cuadros de diarrea. ¿Cuáles son los periodos vulnerables? En el niño, la introducción de alimentación complementaria. Cuando el bebé está con leche materna, el flujo evacuatorio es siempre mayor y más rápido. Entonces, al llegar cerca a los 6 meses, se introducen los alimentos de alimentación complementaria y este es un periodo vulnerable para periodos de estreñimiento o constipación. Luego, el periodo de entrenamiento de uso del sanitario, que es alrededor de los 2 años. Y cuando empiezan la actividad escolar, en el preescolar. Se clasifica en constipación o estreñimiento aguda y crónica, ¿no? Dependiendo del tiempo de evolución y depende mucho también del número de evacuaciones. Ahora, el número de evacuaciones depende del grupo etario. Vean ustedes, aquí hay una tablita en donde podemos observar que, por ejemplo, en niños recién nacidos o hasta los 3 meses de edad con lactancia materna, el número de evacuaciones es alto. Incluso el niño podría presentar las defecaciones en la misma proporción de la lactancia, o sea, puede hacer caquita las mismas veces que lacta, ¿no? En cambio, en niños ya preescolares o en niños mayores, las deposiciones pueden ser 1 o 2 veces al día. También se puede clasificar estreñimiento, constipación funcional y orgánica, ¿no? La funcional vamos a definirla como cuando no existe evidencia de alguna enfermedad anatómica, estructural, metabólica o endocrina, ¿no? Casi el 90-95% de los cuadros de constipación o estreñimiento son funcionales. En cambio, la orgánica, existe una patología asociada al desarrollo de constipación o estreñimiento. Los síntomas de presentación, ¿no? Para hacer el diagnóstico inicialmente hacemos anamnesis, ¿no? Y en la anamnesis ya vamos detallando las características de las heces y luego nos van los padres o tutores referir algunos síntomas. Los síntomas más frecuentes podrían ser el soiling o escape fecal y encopresis, que se presenta en el 90% de los pacientes con estreñimiento especialmente funcional, ¿no? Una postura retentiva, dolor abdominal, que es también muy frecuente, y la presencia de una masa abdominal en el examen físico. Otros síntomas ya en niños mayores escolares pueden ser heces de gran tamaño, gruesas, y el dolor abdominal, que también es persistente. En cuanto a la etiología, los factores higiénico-dietéticos son importantes y estos los vamos a determinar especialmente en la anamnesis, ¿no? Los hábitos y la actividad, especialmente física, que el niño realiza, o si tiene una actitud sedentaria, ¿no? El aporte inadecuado de fibra, esto lo obtenemos en la anamnesis nutricional, y la ingesta insuficiente de líquidos, agua, especialmente agua. Ustedes saben que en nuestro medio no tenemos esta capacidad
de indicarle al niño que tome líquidos, ¿no? Tenemos una dieta basada en alimentos secos y sólidos, entonces tenemos que preguntar qué cantidad de líquidos recibe el niño en su dieta habitual. Existe un círculo vicioso en cuanto al estreñimiento, especialmente funcional. El niño tiene miedo a defecar, ¿no? Y existe mayor retención fecal, el acúmulo de las heces que va formando una masa fecal y al acumularse una defecación dolorosa por las heces endurecidas y nuevamente miedo a defecar. Entonces es un círculo vicioso que si no se rompe en algún momento puede progresar a complicaciones mayores. La retención de heces, especialmente en niños que no toman suficiente cantidad de líquidos, ¿no? Con algún grado incluso de deshidratación, endurece mucho más las heces. Va a haber una distensión del recto. Esto va a ocasionar una incontinencia fecal o el soiling o escape fecal, reducción de la sensación rectal para la defecación con disminución del reflejo de defecación, ¿no? Creando nuevamente un círculo vicioso. Esta es una tablita para que ustedes vean las causas de estreñimiento orgánico, no funcional, ¿no? Por ejemplo, gastrointestinales asociadas a alteraciones anatómicas, por ejemplo, estenosis anal, fisuras anales o malformaciones anorrectales. El Hirschsprung también ingresa dentro de esta categoría, neuropatías intestinales, otras no asociadas a alteraciones anatómicas, como por ejemplo, ya habíamos recalcado, la baja ingesta de líquidos, cuadros de malnutrición y alergia o intolerancia a la proteína de leche de vaca. Dentro de las causas no gastroenterológicas, una muy importante, hipotiroidismo, ¿no? Fibrosis quística, las neuromusculares, alteraciones anatómicas como espina bífida, cuadros de hipotonía, el síndrome de Down se relaciona mucho a estreñimiento y algunos medicamentos que el niño puede estar recibiendo, como por ejemplo anticonvulsivantes y el hierro, ¿no? El hierro es un factor importante también para estreñimiento. Otra tabla también verificando causas orgánicas de constipación, ¿no? El Hirschsprung, enfermedad de Chagas, eh, intususcepción, algunas metabólicas, diabetes, también está dentro de esta categoría. Y dentro de los medicamentos ya habíamos dicho los anticonvulsivantes, diuréticos, calcio. Para el diagnóstico después de la anamnesis y considerar todo lo que previamente se ha hablado, están los criterios Roma 4, ¿no? Estos son muy importantes que ustedes los tomen en cuenta para el diagnóstico de estreñimiento o constipación funcional en niños, ¿no? Tenemos criterios Roma 4 para niños menores de 4 años y mayores de 4 años. Esta es la tabla para mayores de 4 años, en donde 2 o más criterios, por lo menos uno por semana durante un mes, ya es un criterio diagnóstico. Y estos son los siguientes, ¿no? 2 o menos evacuaciones por semana, por lo menos un episodio de incontinencia fecal por semana, posturas de retención, antecedentes de evacuación dolorosa o heces endurecidas, masa fecal en el recto y obstrucción del inodoro. Aunque no crean, este es un dato importante que está dentro de los criterios Roma 4. O sea, se tiene que preguntar si alguna vez se ha obstruido el inodoro y eso nos quiere decir que la masa fecal es gruesa, grande, ¿no? La diferencia que existe en los criterios Roma 4 para niños mayores y menores de 4 años es en el número de evacuaciones. La escala de Bristol nos ayuda mucho para definir las características de las heces, ¿no? Tenemos que preguntarle al padre o tutor cómo son las heces. Entonces, si nos dice que son heces como estas, ¿no? En forma de bolitas duras y separadas, es un tipo 1 de la escala de Bristol. El tipo 2 son también endurecidas, ¿no? Como aglomeradas. Un tipo 3 también aglomeradas, pero mucho más gruesas. Y el tipo 4 ya serían heces de características normales, ¿no? Y hacia abajo tenemos heces que incluso llegan a un tipo 7, que son heces acuosas.
pero para el estreñimiento tipo 1, tipo 2, tipo 3, sí son datos clínicos para considerar el diagnóstico de estreñimiento constipación. Pasamos al examen físico, ¿no? Como han aprendido en la historia clínica, el examen físico se tiene que hacer completo, ¿no? Empezando desde la cabeza y en forma ya estandarizada, como ustedes lo saben realizar. En abdomen, tratar de palpar si existen masas palpables, especialmente a nivel de sigmoides. Y finalmente vamos a llegar a observar la región perianal. Es importante en constipación determinar si existe un ano anteriorizado, ¿no? Esta es la fórmula que ustedes van a realizar para definir este diagnóstico, ¿no? Para niños y para niñas. Para niños se mide desde el ano hasta el escroto sobre la distancia que existiera desde el coxis también hasta el escroto, y para niñas desde el ano hasta la horquilla en los labios mayores y desde el coxis hasta la horquilla en los labios mayores. Se hace una división de estas medidas. Si tenemos una medida menos de 0,34 en niñas y menos de 0,46 en niños, nos da una sospecha clínica de un ano anteriorizado. Y esta es una causa orgánica, ¿no? Estructural, anatómica de estreñimiento. Previamente, también el tacto rectal es muy importante, ¿no? Casi este tipo de análisis o procedimiento en el niño está en desuso. Sin embargo, sí es muy importante realizarlo, pero con el consentimiento de los padres. O sea, yo no puedo realizar este procedimiento sin explicarle al papá qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer. El tacto rectal en estreñimiento y constipación nos permite evaluar cómo está el tono del esfínter anal, permite evaluar si hay fisuras, ¿no? En niños más grandes tal vez hasta hemorroides, y si la ampolla rectal está vacía o llena. Y ese es un dato muy importante, porque si tenemos estreñimiento con la ampolla rectal vacía, sería más bien una sospecha de un estreñimiento o constipación orgánico, ¿no? En general, la ampolla puede estar acumulada, ¿no? Con heces, es muy frecuente en constipación o estreñimiento funcional. Aquí tenemos los hallazgos diferenciales, ¿no? Dentro de estas características, como les decía, el acúmulo de las heces es muy común y frecuente en constipación funcional. Y la única forma de determinarlo es con tacto rectal, ¿no? En cambio, en una constipación orgánica, donde, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung es el mayor representante, es muy raro encontrar un acúmulo de heces en la ampolla rectal, ¿no? Otras características importantes para hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, el dolor abdominal es muy común en la constipación funcional, muy raro en la orgánica. También se presenta, pero es menos frecuente, ¿no? La distensión abdominal es variable en la funcional, pero muy común en la orgánica. El establecimiento del estreñimiento, ¿no? En la funcional es en cualquier edad, pero muy temprano y desde recién nacidos. En la orgánica vamos a ver esta característica o este síntoma, ¿no? Entonces los papás nos van a decir, es estreñido desde recién nacido. Eso ya nos da una sospecha más de un estreñimiento o constipación orgánica. En el tacto rectal, como les decía, si está distendido y lleno con acúmulo de heces, nos da más para una constipación funcional, y si está vacío, para una de origen orgánico. Finalmente, para el tratamiento, ya hemos hecho el diagnóstico con clínica, con ayuda de los criterios Roma 4 y con el examen físico. Entonces llegamos al tratamiento, que tiene varios pilares: educación, tratamiento médico-farmacológico, dieta, apoyo psicológico y el entrenamiento biofeedback. En cuanto a la educación, el entrenamiento oportuno del uso del sanitario. Esto quiere decir que hay una edad adecuada que se recomienda para el uso del sanitario, ¿no? Que es alrededor de los 2 años, donde el niño ya tiene la capacidad de entender, ¿no? Lo que es este proceso de la defecación, y
Se recomienda por eso oportunamente alrededor de los 2 años. Un ambiente apropiado, ¿no? Mejorar la prensa abdominal con buen apoyo y buena posición del niño para poder pujar y aprovechar el reflejo gastrocólico. Tienen ustedes imágenes de niños. Esta inicial no es muy recomendada porque el niño no tiene apoyo en los pies, ¿no? Está casi ahí colgando, entonces no va a poder hacer una buena prensa abdominal. Tiene que tener el apoyo adecuado para poder pujar, entonces puede usarse este tipo de dispositivos o un inodoro de menor altura, ¿no? Que sea adecuada para el niño. Entonces, dentro del tratamiento también tenemos ya la parte médico-farmacológica. Inicialmente, si el niño está impactado, o sea, las heces muy endurecidas, se debe realizar la desimpactación, que esta puede durar hasta 3 o hasta 5 días, ¿no? Y esta puede ser digital o con el uso de enemas. Digital en casos complicados, ¿no? Donde las heces están realmente endurecidas y no pueden ser eliminadas ni siquiera con el uso de enemas, entonces tenemos que hacerlo en forma digital. Y luego dentro de los enemas pues existen muchas opciones, por ejemplo los hiperfosfatados, los salinos, glicerinados, y lo que más se recomienda para uso en pediatría son los glicerinados y salinos. La desimpactación también se puede realizar no solo por vía rectal, también por vía oral, ¿no? Y se pueden utilizar laxantes como el aceite mineral y el polietilenglicol en dosis altas. También tenemos el enema de Malón, que este ya es quirúrgico, ¿no? Y se introduce el enema a través de un procedimiento quirúrgico para instalar una sonda a través del ombligo hasta el apéndice, ¿no? Y lograr la administración del enema, anterógrado en este caso. Después de la desimpactación del niño, se debe hacer un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Y este puede durar varios meses. Se deben usar laxantes orales, la recomendación de la dieta alta en fibra, uso regular del sanitario, esto es parte de la educación. Debe haber un régimen de control calendarizado, o sea, los papás deben anotar en un calendario gratificaciones positivas al niño, o sea, si logran la deposición, hay que felicitarlo, hacer una fiesta, a eso se refiere este punto, gratificación positiva y seguimiento de las recurrencias. Dentro de los laxantes tenemos varios, ¿no? Tienen muchas opciones, formadores de volumen, los emolientes, en nuestro medio se usa mucho el aceite mineral, los salinos, estimulantes y los hiperosmóticos. Estos también los usamos mucho en nuestro medio, la lactulosa y el que usamos en general ahora y está recomendado en pediatría a partir del año de edad, el polietilenglicol, cuya dosis es de 0,8 gramos por kilo por día. Pero si vamos a desimpactar, incluso puede subir de 1 a 1,5 gramos por kilo por día. Dentro del tratamiento está la dieta, ¿no? En donde la fibra es muy importante y esta es la fórmula para el aporte de fibra. Edad más 5 a 10 gramos de fibra para 24 horas, ¿no? Esto tenemos que calcular para hacer el aporte adecuado de fibra. Si no logramos realizar un tratamiento adecuado, tenemos que apoyarnos con la parte de nutrición, ¿no? La dieta es muy importante, el aporte de líquidos, la actividad física y el uso de enemas si finalmente no lo logramos solo con los primeros pilares que habíamos hablado. Si el tratamiento no se realiza, puede existir secuelas físicas y psicológicas en el niño, ¿no? Por ejemplo, la encopresis, que ya es una complicación, en donde habíamos dicho es la eliminación de heces en lugares inapropiados y esto es totalmente involuntario, ¿no? Y esto va a producir incluso muchas secuelas psicológicas en el autoestima del niño, ¿no? Y de igual forma el escape fecal es totalmente involuntario y esto hay que recalcarlo a los papás, porque a veces ellos piensan que es el niño que
está defecando en lugares inadecuados, pero es involuntario, ¿no? El dolor abdominal es otra de las secuelas. El niño puede acudir a la consulta incluso solo con este síntoma y ya en la anamnesis vamos a ver si existe sospecha de una constipación o estreñimiento crónico, ¿no? Y finalmente, después de toda esta lista que ustedes ven, distensión abdominal, flatulencias, náuseas, anorexia, tenesmo, fisuras anales, plicomas, hemorroides en niños más grandes, prolapso rectal, es un riesgo de cáncer de colon ya en edad adulta. Dentro de otras secuelas, problemas genitourinarios, las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias pueden ser a repetición en niños que tienen factores de riesgo como el estreñimiento. O sea, si yo tengo un niño con estreñimiento crónico, es muy probable que en algún momento haga infección urinaria. Y si el estreñimiento no es tratado de forma adecuada, esta infección urinaria se va a repetir y finalmente puede provocar una lesión renal. Dentro de los trastornos psicológicos y de comportamiento, depresión, baja autoestima, fobia escolar, ¿no? Van a tener miedo, incluso salir o socializar porque no pueden controlar el escape fecal o la encopresis. Este es un esquema para que ustedes puedan observar cómo es el manejo en constipación funcional. La educación es muy importante, que habíamos hablado, el uso del inodoro, ¿no? La actividad física, la evaluación dietética y psicosocial, ¿no? Para el aporte de fibra, el escape fecal o incontinencia fecal. Si no existe, hay que verificar si hay impactación fecal. Si no existe, uso de laxantes. Si hay impactación fecal, uso de enemas primero, ¿no? Para desimpactar, o también podemos usar laxantes en altas dosis para desimpactación oral y luego hacer el mantenimiento con los laxantes ya mencionados. Es todo, espero que les haya quedado claro este tema. Este es muy importante, es tan importante como la diarrea. Sin embargo, los papás a veces son más permisivos con este cuadro, ¿no? Cuando un niño tiene diarrea, inmediatamente acuden, pero cuando tiene estreñimiento, constipación, no acuden. Entonces son niños que realmente a veces vienen con cuadros de constipación crónica y, como les decía, con otros síntomas, acuden con otros síntomas y tenemos que hacer el diagnóstico empezando por la anamnesis.